Dios te bendiga, Dios te guarde, bendiciones para todos los que nos escuchan por este medio y que nos ven por el canal de YouTube, que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Bendiciones a todos aquellos que nos apoyan en este canal, que sea el Señor obrando en su vida cada día más. Les habla su amigo y hermano en Cristo, Jesús Zapata, por la misericordia del Señor, sirviendo al Dios vivo, al Dios poderoso, un Dios que nos llamó de las tinieblas a una luz admirable, junto a mi esposa y a mis hijos que me acompañan en este ministerio. Que sea el Señor obrando en cada vida de los que nos ven, de los que nos apoyan, en el nombre de Cristo Jesús. En esta hora quiero hablarle un corto mensaje de parte de Dios a todas las familias que nos ven por YouTube, la cual está en 1 de Samuel capítulo 14, versículos 14 y 15. Y hemos decidido titular este mensaje: Dios empieza a obrar cuando tu fe empieza a actuar. De tal manera que la palabra del Señor dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonathan y su paje de armas, como 20 hombres, en el espacio de una medida y una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición. Y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. De tal manera que la palabra de Dios dice que fue la gran matanza que hizo Jonathan y su paje de armas. O sea, el paje de armas era como el escudero de Jonathan, su compañero, el que andaba con él al lado de él. Entonces, Jonathan activó su fe y creyó lo que Dios podía hacer. Creyó que Dios podía librarlo en aquella gran batalla. Jonathan creyó que Dios iba a hacer algo, porque no era Jonathan el que estaba peleando, era Dios el que estaba peleando por Jonathan, era Dios el que estaba batallando por Jonathan, era el Espíritu de Dios el que estaba peleando por Jonathan. Pero Jonathan decidió creer, Jonathan decidió que la fe de él fuera activada, y cuando la fe se activó, él salió a pelear la batalla. Y cuando la batalla cuando él salió en contra de los filisteos, algo aconteció, algo pasó. La palabra del Señor dice que fue la primera matanza que ellos hicieron, de tal manera que fue que hubo una confusión, un estremecimiento, hubo un temor sobre los filisteos. Y dice que cada uno de los filisteos se colocaron contra ellos mismos y empezaron a pelear entre ellos mismos, a matarse entre ellos mismos. Y Jonathan aprovechó la oportunidad, ya que él sabía que Dios estaba peleando por él, ya que él sabía que era Dios el que se había levantado en su ayuda, pero él activó la fe. Creyó que algo iba a acontecer, creyó que algo iba a pasar. Es que yo te tengo que decir algo: si tú le has creído a Dios, si has confiado en Dios, activa tu fe, porque algo va a pasar, algo va a acontecer. La palabra del Señor dice que el pueblo de Israel iba saliendo de Egipto, pero iba el faraón con toda su caballería, con todo su ejército, y el pueblo de Israel no era gente de guerra cuando ese tiempo, porque estaban saliendo de la esclavitud. Dice la palabra del Señor que cuando llegaron al Mar Rojo, le dijo Dios a Moisés: extiende tu vara. ¿Por qué clamas a mí? Extiende tu vara y diga al pueblo que marche. O sea, había una necesidad de que el pueblo de Israel activara la fe. Había una necesidad que Moisés creyera en lo que iba a acontecer. De tal manera que la palabra dice que cuando el pueblo de Israel colocó los pies en el agua, dice que el agua se abrió. El Mar Rojo se abrió, de tal manera que se abrió el Mar Rojo para que el pueblo de Israel cruzara en seco. Es que si tu fe es activada, algo va a pasar, algo va a acontecer, porque el pueblo de Israel cruzaron en seco hasta el otro lado. Dice la palabra del Señor que hasta que el último del pueblo de Israel, que fueron los sacerdotes, sacaron sus pies del agua. Dice que el pueblo de el faraón, su ejército, su caballería, todos quisieron ir contra el pueblo de Israel y querer hacer lo mismo que el pueblo de Israel estaba haciendo, cruzando el Mar Rojo en seco. Pero dice la palabra del Señor que cuando iban ellos por el medio, dice que Dios quitó las paredes del agua, y el agua se vino contra el pueblo del faraón, contra su ejército, y en aquel momento fueron destruidos, porque ellos iban con la mente, con el pensar de destruir al pueblo de Israel. Pero como Dios
Era el que peleaba por el pueblo de Israel. Nada lo podía vencer, nada lo podía destruir, porque era el pueblo de Israel el que estaba liderizado por Dios, el que estaba siendo guiado por Dios, de tal manera que Dios era el que peleaba por el pueblo de Israel. Y si tú le has creído a Dios, Dios peleará por ti, porque tu palabra dice, la palabra del Señor dice en Jeremías 1:19, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte. De tal manera que si Dios está contigo para guardarte, Dios va a pelear por ti. La Biblia dice en Isaías 54, versículo 15, si algunos conspirare contra ti, lo hará sin mi apoyo, y el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. De tal manera que Dios es el que pelea por ti, es Dios el que te guía, es el Dios que te direcciona. Si alguien se levanta contra ti, será destruido, porque Dios es el que pelea tu batalla. Dice la palabra en Éxodo 14, versículo 14, yo pelearé por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. De tal manera que tú debes estar tranquilo, porque el Dios de Israel es el que se levanta en tu socorro, en tu ayuda. Dice la palabra del Señor que ya el pueblo de Israel había empezado a ser liderizado por Josué, y Moisés ya había muerto. Y dice la palabra del Señor que ellos tenían que cruzar hasta la tierra de Jericó, donde estaban los muros de Jericó. Pero para llegar a ese lugar, tenían que cruzar el Mar Rojo. Y el Mar Rojo no tenía espacio por donde pasar. Pero Josué dijo, yo no sé lo que va a acontecer, pero algo va a pasar. Dijo que cuando ellos llegaron a aquel lugar, Dios también abrió el Mar Rojo. De tal manera que cuando abrió el Mar Rojo, el pueblo de Israel empezaron a cruzar en seco. Dice la palabra del Señor que aun cuando cruzaron en seco, dice la palabra del Señor que Dios le había dado una palabra a Josué y le había dicho que rodeara al muro de Jericó por 7 días. Y dice la palabra del Señor que Josué le creyó a eso lo que Dios le dijo. Por eso que Josué fue un hombre de fe, un hombre que conquistó naciones. ¿Por qué? Porque él decidió creer, porque él decidió escuchar la voz de Dios, y él decidió confiar en Dios. Y dice la palabra del Señor que empezaron a rodear los muros de Jericó, y me imagino los de Jericó gritándole y diciéndole que si estaban locos, diciéndole que los muros de Jericó no iban a caer con vuelta, sino con batalla. De tal manera que en el último día, cuando le tocó dar el grito y sonar los trompetas, dice que los muros de Jericó cayeron. Lo que para muchos era imposible, lo que para muchos era muy difícil o imposible para muchos, Dios lo derribó en un momentico. ¿Es por qué? Porque Dios peleaba por Israel. Era Dios el que direccionaba a Israel. Era Dios que lo llevaba a la victoria, porque había una promesa marcada sobre Israel. De tal manera que cuando Dios marca una promesa sobre tu vida, algo va a pasar, algo va a acontecer, algo tiene que pasar. Pero de que cumple, cumple, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. De tal manera que lo que Dios ha determinado se va a cumplir. Lo que Dios te ha dicho se va a cumplir. Es Dios el que te va a llevar a la victoria. Es Dios el que te va a sacar a la batalla, pero Dios te va a llevar a la victoria. Dice la palabra del Señor que el caballo se alista para el día de la batalla, pero la victoria la da Jehová. De tal manera que Dios es el que te da la victoria. Dice la palabra del Señor que si Dios no cuida la ciudad, si Jehová no cuida la ciudad, en vano la cuida la guardia. De tal manera que el ejército, la policía, cualquier cuerpo funcionario que hay en los países, si Dios no la cuida, en vano ellos están ahí. ¿Por qué? Porque Dios es el que guarda, es Dios el que cuida, es Dios el que protege. De tal manera es que Dios es el que pelea por ti, es Dios el que te direcciona. Pero si has creído en Dios, Dios va a obrar. ¿Por qué? Porque Jonathan andaba nada más con su paje de armas. Andaban 2 personas nada más. Andaba solamente Jonathan y su paje de armas. Y empezaron a subir por aquella cumbre para ver a dónde estaban los filisteos y empezar a pelear contra los filisteos. Y el rey Saúl venía detrás de Jonathan con todo el ejército. Pero Jonathan decidió creer. Dijo que no era él el que peleaba, era Dios el que iba a pelear por él. De tal manera que era Dios el que estaba peleando por Jonathan. De tal manera que si nosotros creemos, si nosotros confiamos en Dios, si nosotros decidimos avanzar creyéndole al Dios vivo, al Dios poderoso, algo va a pasar, algo va a acontecer, porque para Dios no hay nada imposible. Y si siguiéramos hablando aquí de Jefté, de Gedeón, si quisiéramos hablar del rey David, de toda esa gente que son nombradas en la palabra del Señor, que decidieron creer, que decidieron confiar para conquistar reinos, para conquistar naciones, para conquistar tierra. Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos no nos alcanzaría quizás el tiempo
en el YouTube para hablar de todas las cosas que se habla la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Lo que Dios ha determinado se va a cumplir. Lo que Dios ha dicho que va a hacer, lo va a hacer, porque para Dios no hay nada imposible. Jesús le dijo a Marta, Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Así te digo yo en esta hora. No, si tú le crees a Dios, algo va a pasar en tu vida. Si tú le crees a Dios, algo va a pasar en tu familia, en tu matrimonio, en tu ministerio, en tus hijos, en el lugar de lo cual tú estás clamando, en la iglesia, en el ministerio, en lo cual tú le estás clamando a Dios. Si le has creído a Dios, algo va a pasar, algo va a acontecer, porque para Dios no hay nada imposible. Así que sigue adelante y síguele creyendo a Dios, porque Dios hace cosas grandes. Dios te bendiga, Dios te guarde, bendiciones, espero que estén bien y no olviden suscribirse y apoyarnos dándole un like y activando la campanita. Dios te bendiga, Dios te guarde, bendiciones.